El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de trueno en las cuevas de Almería. Gabriela, no vuelvas a esa casa o te juro que te echo de la mía para siempre. La puerta se cerró con un portazo que hizo temblar las paredes de nuestra humilde finca en las afueras, y yo corrí bajo la lluvia torrencial hacia el mar, preguntándome si el amor valía tanto dolor. Pero entonces en la oscuridad de la noche vi su silueta recortada contra las luces del puerto, Silvia, mi mejor amiga desde la infancia, con los ojos llenos de lágrimas que no eran solo por la tormenta. Me llamo Gabriela, y en Almería, donde el sol quema la piel como un secreto no confesado, crecí entre olivares secos y el rumor constante del Mediterráneo. Tenía 28 años cuando todo empezó a desmoronarse, pero para entenderlo, hay que volver a ese verano abrasador de 2023, cuando el calor parecía derretir no solo el asfalto de la Rambla, sino también las barreras que yo había construido alrededor de mi corazón. Silvia y yo éramos inseparables desde niñas. Ella, con su risa contagiosa y su cabello negro como la medianoche almeriense, era la hija del alcalde local, un hombre de traje impecable y sonrisas calculadas que gobernaba la ciudad con mano firme pero hipócrita. Yo, en cambio, era la chica de la familia humilde, con manos callosas de ayudar en el campo y sueños que se evaporaban como el rocío al amanecer. Todo comenzó con una invitación inocente. Gaby, ven al partido esta noche, me dijo Silvia por teléfono, su voz vibrante como el flamenco que bailaban en las fiestas patronales. Mi madre insiste en que vengas. Dice que hace tiempo que no te ve y que quiere ponerte al día con la familia. El partido no era un encuentro de fútbol, sino la gran recepción política de su padre en el auditorio municipal, un evento donde los trajes caros se codeaban con los pescadores del barrio del Pescado, y donde el cava fluía como el agua de las acequias. Acepté, claro. ¿Cómo negarme a Silvia? Ella era mi ancla en esa ciudad de contrastes, donde el turismo de lujo chocaba con la pobreza rural que nos había marcado a ambas. Llegué vestida con mi mejor falda vaquera y una blusa blanca que mi madre había planchado con esmero, sintiéndome como una intrusa entre los flashes de los fotógrafos y el tintineo de copas. Silvia me recibió con un abrazo efusivo, su perfume a jazmín mezclado con el salitre del mar. «Estás guapísima», exclamó, y por un instante el mundo se redujo a sus ojos oscuros, profundos como las minas de Rodalquilar. Pero entonces apareció ella, Carmen, la madre de Silvia, una mujer de 45 años que parecía tallada en mármol almeriense, con el cabello recogido en un moño elegante, piel olivácea y una sonrisa que ocultaba tormentas. «Gabriela, mi niña», dijo tomándome las manos con una calidez que me desarmó. «¿Cuánto has crecido? Ven, siéntate conmigo. Quiero saber todo de ti». Aquella noche, mientras el discurso de su padre llenaba el aire de promesas vacías sobre empleo y progreso, Carmen y yo hablamos como si el tiempo no hubiera pasado. Me contó de sus viajes a Granada, de las fiestas en las cuevas de Sorbas, y de cómo echaba de menos la juventud salvaje de Almería antes de que el turismo la domesticara. Yo, embriagada por su atención y por el vino tinto que servían en copas altas, le confesé mis dudas sobre el futuro, el campo que se secaba por la sequía, mis estudios abandonados de literatura en la Universidad de Almería, y esa soledad que me carcomía por las noches, mirando el techo de mi habitación. «El amor, Gabriela», me dijo ella, con una voz ronca que parecía salida de un bolero antiguo, «es como el desierto, árido hasta que una tormenta lo despierta». Sus dedos rozaron los míos al pasarme la copa, y sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado. Al final de la velada, cuando la multitud se dispersaba hacia las terrazas del Paseo de Almería, Carmen me ofreció llevarme a casa. «No seas tonta, el autobús a estas horas es un suplicio». Silvia ya se había ido con un grupo de amigos, dejándome sola con esa mujer que, de repente, parecía irradiar una luz prohibida. En el coche, un Mercedes negro que olía a cuero nuevo y a su colonia sutil, hablamos de todo y de nada, de las procesiones de Semana Santa que tanto amábamos, de las playas nudistas de las Negras donde habíamos jugado de niñas. Pero cuando aparcamos frente a mi casa, en las afueras polvorientas, ella se giró hacia mí y dijo: «Gabriela, prométeme que vendrás más a menudo. Esta ciudad es demasiado grande para estar sola». Sus ojos del color del café amargo se clavaron en los míos, y por un segundo el mundo se detuvo. La besé. O quizás fue ella. No lo sé. Fue un roce fugaz, un error impulsivo nacido del vino y la nostalgia, pero que encendió un fuego que ninguno de las dos podía apagar. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes discretos y encuentros casuales. Carmen me invitaba a tomar un café en la Plaza de las Flores,
donde el bullicio de los vendedores de churros ahogaba nuestros susurros. Me contaba de su matrimonio infeliz, de cómo el alcalde, mi tío metaporical por tantos años, era un hombre de apariencias, más interesado en las encuestas que en su familia. Silvia es lo único que me ata a él, confesaba con la voz quebrada. Yo escuchaba, hipnotizada por su vulnerabilidad, por esa grieta en la armadura de la primera dama de Almería. Y en esos ratos robados, entre el aroma de las bugambillas y el eco de las guitarras flamencas lejanas, nos besamos de verdad. Besos que sabían a sal y a pecado, a promesas susurradas bajo el sol implacable. Pero el secreto no podía durar. Silvia, mi mejor amiga, empezó a notar algo. Gaby, ¿dónde te metes tanto?, me preguntaba en nuestras tardes en la playa de San Miguel, donde el agua turquesa lamía la arena blanca. Le mentía, por supuesto. Ayudando a mi madre en el campo. Cada mentira era una espina que se clavaba más hondo, pero el amor, o lo que yo creía que era amor, me cegaba. Carmen era todo lo que yo no tenía: elegancia, experiencia, una pasión contenida que me hacía sentir viva por primera vez. En las noches soñaba con huir con ella a las sierras de Gádor, lejos de las miradas juzgadoras de Almería. El primer conflicto estalló en una cena familiar inocente. Silvia me había invitado a su casa, la villa modernista en el barrio de El Zapillo, con vistas a la Alcazaba iluminada. Mi madre cocina paella como los dioses, dijo riendo. Llegué nerviosa, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Carmen estaba en la cocina con un delantal floreado, removiendo el arroz con azafrán mientras tarareaba un fado portugués que había aprendido en un viaje. Nuestras miradas se cruzaron, y el aire se cargó de electricidad. Durante la cena, con el padre de Silvia hablando de política y Silvia bromeando sobre los turistas ingleses que invadían las playas, la mano de Carmen rozó mi rodilla bajo la mesa. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para que el calor subiera por mi cuerpo como una marea. Silvia lo notó. No el roce, pero sí la tensión. Mamá, ¿por qué miras tanto a Gaby? ¿Le estás contando tus chismes de la alta sociedad?, preguntó con una risa forzada. Carmen se sonrojó levemente y yo bajé la vista al plato, sintiendo el peso de la traición como una losa. Esa noche, después de la cena, Silvia me acompañó a la puerta. Gaby, hay algo raro contigo últimamente. ¿Estás bien? Es por... Ya sabes, lo de tu orientación. Sabía que Silvia lo aceptaba, habíamos hablado de ello en confidencia, de mis citas fallidas con chicas en la universidad. Pero no era el momento. Todo bien, Silvi. Solo el calor me tiene loca. Mentira tras mentira, el abismo se ensanchaba. La grieta se convirtió en fractura cuando Carmen y yo nos encontramos en secreto en la playa de los Muertos, ese rincón salvaje donde las rocas rojizas se funden con el horizonte. Era medianoche, la luna llena bañando el agua en plata. Nos tumbamos sobre una manta, hablando de sueños imposibles. Dejaría todo por ti, Gabriela, murmuró ella, trazando círculos en mi brazo con los dedos. Pero Silvia. Ella es mi mundo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo las besé, jurando que encontraríamos una salida. Fue allí, en ese paraíso prohibido, donde consumamos nuestro amor con ternura, no con urgencia, sino con la delicadeza de quien sabe que el tiempo es un ladrón. Pero los secretos en Almería viajan más rápido que el viento de levante. Un vecino chismoso vio mi coche aparcado cerca, y el rumor llegó a oídos de Silvia a través de una amiga común. Me llamó furiosa esa misma madrugada: Gabriela, dime que no es verdad. ¿Mi madre? ¿En serio? Eres mi mejor amiga. Su voz era un torrente de dolor y traición, rompiendo en sollozos que me partieron el alma. Intenté explicarme balbuceando excusas sobre cómo había empezado todo por accidente, como el amor no elige. Pero ella colgó y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Al día siguiente el infierno se desató. Silvia confrontó a su madre en la villa, y el padre, alertado, montó en cólera. Esto es un escándalo. En mi familia, no, bramó él, mientras Carmen, pálida como un fantasma, negaba todo al principio. Pero Silvia, con el corazón hecho trizas, me envió un mensaje que aún quema: no vuelvas a acercarte a nosotras. Has destruido todo. Me refugié en casa, donde mi madre, católica devota, me echó tras una escena digna de las tragedias de Lorca, acusaciones de pecado, lágrimas y portazos.
Corrí al mar como siempre, buscando consuelo en las olas que azotaban la costa de Carboneras. Allí, sola bajo la lluvia que caía como un castigo divino, me pregunté si valía la pena. El amor por Carmen era un fuego purificador, pero había quemado puentes irreparables. Silvia, mi hermana de alma, me odiaba, Carmen, mi pasión, estaba atrapada en un matrimonio de fachadas. Y yo, Gabriela, era la culpable, la que había cruzado la línea invisible de la amistad y el deseo. Pero el destino, caprichoso como el clima almeriense, tenía más giros. 2 días después, Carmen apareció en mi puerta, empapada por la tormenta, con una maleta en la mano. Me voy, Gabriela. Le he dicho todo a mi marido. No puedo vivir en la mentira. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un veneno. Silvia había huido a Granada, a casa de una tía, dejando una nota que destrozaba: no sé quiénes sois ya. Las semanas siguientes fueron un limbo de dolor y esperanza frágil. Carmen y yo nos instalamos en un pequeño apartamento en el centro de Almería, cerca de la catedral, donde las campanas marcaban las horas como recordatorios de que el tiempo no perdona. Era un lugar modesto con vistas a los tejados de tejas rojas y el aroma de las panaderías que se colaba por la ventana al amanecer. Ella, con su elegancia innata, intentaba infundir normalidad, cocinaba gazpacho frío en las tardes calurosas, me leía poemas de Federico García Lorca susurrando versos sobre amores imposibles y por las noches nos acurrucábamos en el sofá escuchando saetas flamencas en la radio. Esto es lo que merecemos, Gabriela, me decía, besando mi frente. Una vida sin máscaras. Pero el peso de la culpa me ahogaba como la marea alta en la bahía. Silvia no respondía a mis llamadas ni a los mensajes que le enviaba, llenos de súplicas y explicaciones torpes. Perdóname, Silvi. Nunca quise herirte. Eres mi familia. Silencio. El rumor en la ciudad crecía. El divorcio del alcalde era la comidilla de las tertulias en los bares de la Puerta de Purchena, y mi nombre se susurraba con morbo, como una mácula en el escudo familiar. Mi madre, endurecida por el escándalo, me visitaba a escondidas, trayendo platos de migas que comíamos en silencio, sus ojos llenos de un amor resignado pero herido. Hija, el corazón no entiende de razones, pero la familia sí, murmuraba antes de irse, dejando un vacío que el abrazo de Carmen no podía llenar del todo. Intentamos reconstruirnos. Salíamos a caminar por el Parque de las Familias, donde los niños jugaban ajenos al drama adulto, y hablábamos de un futuro posible, quizás mudarnos a Málaga, o incluso a las Canarias, lejos de las lenguas viperinas. Carmen soñaba con abrir una librería especializada en literatura queer, un espacio donde mujeres como nosotras pudieran encontrar refugio en palabras. Imagina, Gabriela, estanterías llenas de Audre Lorde, de Almudena Grandes, de voces que gritan lo que nosotras susurramos. Yo sonreía, pero en el fondo, el fantasma de Silvia acechaba. ¿Cómo podía ser feliz sabiendo que había destrozado su mundo? El primer atisbo de reconciliación llegó como un rayo inesperado. Una mañana de finales de agosto, cuando el calor empezaba a ceder y las primeras uvas maduraban en las viñas cercanas, recibí un paquete en la puerta. Dentro una carta escrita a mano con la letra angulosa de Silvia: necesito verte. En la playa de las Almadrabillas, al atardecer. No traigas a nadie más. Mi corazón se aceleró como un caballo desbocado en las carreras de las ferias. Carmen, al leerla, palideció. Ve, amor. Arréglalo. Yo esperaré aquí. Sus palabras eran generosas, pero vi el miedo en sus ojos, miedo a perderla, a que la verdad nos separara para siempre. Llegué temprano a la playa con el sol hundiéndose en el horizonte como una moneda de oro en el mar. Las Almadrabillas era un rincón olvidado con dunas cubiertas de Enea, y el eco distante de las olas rompiendo contra los acantilados. Silvia estaba allí sentada en la arena con las rodillas abrazadas y el viento revolviéndole el cabello corto. Tenía ojeras profundas, y su figura esbelta parecía más frágil que nunca. Gaby, dijo al verme sin levantarse. Su voz era un hilo, cargada de rabia contenida. Me senté a su lado manteniendo distancia, como si el espacio entre nosotras pudiera medir el abismo. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué mi madre? De todas las mujeres del mundo. Lágrimas surcaron su rostro y yo sentí que las mías se unían a ellas. Le conté todo sin adornos, como había empezado como un roce accidental en el coche, como sus confidencias me habían atraído como un imán, como el deseo había florecido en secreto hasta convertirse en necesidad.
No planeé enamorarme de ella, Sylvie. Pero pasó. Y la amo. Ella me miró con ojos que ardían de traición. Eres mi mejor amiga. Confié en ti. ¿Y ahora, qué? ¿Mi familia rota por un capricho? No era un capricho, quise gritar, pero las palabras se atascaron. En cambio, le hablé de mi soledad, de cómo Carmen me había hecho sentir vista por primera vez, de cómo el amor, en su crudeza, no respeta fronteras. Hablamos durante horas mientras el cielo se teñía de púrpura y las estrellas emergían como testigos mudos. Silvia confesó su propio dolor, el divorcio de sus padres la había dejado huérfana emocionalmente, y descubrir nuestra relación había sido como un puñal en la espalda. Pensé que eras mi refugio, Gaby. Y resulta que eras la tormenta. Pero en medio de la furia, surgió algo humano, empatía. Mamá nunca fue feliz con papá. Lo sé desde niña. Pero verte a ti. Duele porque te quería como a una hermana. Nos abrazamos entonces, un abrazo salado de lágrimas y arena, y por un instante creí que podíamos sanar. Sin embargo, la vida en Almería no perdona las ilusiones fáciles. El clímax llegó en la feria de agosto, ese torbellino de luces, música y vino que transforma la ciudad en un carnaval efímero. Carmen y yo habíamos decidido ir juntas de la mano como un desafío al mundo. Es hora de que nos vean, dijo ella, con la barbilla alzada. Vestida con un traje de flamenca rojo que realzaba su silueta madura, parecía una diosa gitana salida de un lienzo de Picasso. Yo con un vestido blanco sencillo me sentía expuesta, vulnerable bajo las guirnaldas de bombillas que iluminaban la Rambla. Silvia estaba allí con un grupo de amigos, bailando sevillanas con una gracia que me recordaba nuestra infancia. Nuestras miradas se cruzaron en medio del bullicio, y vi el conflicto en su rostro, amor por su madre, resentimiento hacia mí. Intentó ignorarnos, pero el destino o el alcohol intervino. Un primo lejano, ebrio y chismoso, se acercó a Silvia y le espetó en voz alta: «Mira, tu madre con la putita del campo». «¿Qué dirá el alcalde?». El insulto cortó el aire como un cuchillo. Silvia se giró pálida, y en un impulso que aún me estremece, se lanzó hacia mí. No con violencia, sino con un empujón que me hizo tambalear. «Fuera de aquí. Habéis arruinado todo». Carmen intervino, interponiéndose con la dignidad de una reina. «Basta, Silvia. Esto no es sobre escándalos. Es sobre amor». La multitud se arremolinó, murmullos y móviles grabando el drama como si fuera un culebrón televisivo. Silvia, con el rostro surcado de lágrimas, gritó: «¿Amor? Esto es traición. Me has robado a mi madre». Corrió entonces, perdiéndose en la noche, y Carmen y yo quedamos allí, expuestas con el corazón en un puño. Esa noche en el apartamento, Carmen sollozó en mis brazos por primera vez. «He perdido a mi hija por ti. ¿Valió la pena?». No tenía respuesta. Solo la certeza de que el amor, en su egoísmo, deja ruinas. Los días grises de septiembre trajeron más tormentas. El divorcio se formalizó en un juzgado atestado de papeles y miradas acusadoras. El padre de Silvia, humillado públicamente, dimitió de su cargo, culpando a valores morales en decadencia. Los periódicos locales, como El Ideal de Almería, destriparon el escándalo con titulares sensacionalistas: «El amor prohibido que derribó al alcalde». Mi nombre aparecía en negrita, junto a fotos robadas de Carmen y yo en la playa. Amigos comunes se apartaron, y mi trabajo en la cooperativa agrícola se volvió un infierno de cuchicheos. Pero lo peor era el silencio de Silvia. Semanas sin noticias, solo ecos de su dolor en mis pesadillas. Intenté contactarla una y otra vez, visitas a la villa vacía, llamadas que iban al buzón, cartas que devolvían sin abrir. Carmen, devastada, empezó a beber más de la cuenta, sus ojos perdiendo el brillo que tanto amaba. Tal vez fue un error, Gabriela. Tal vez debí quedarme en mi jaula. Sus palabras me aterrorizaban, el miedo a perderla me consumía. En una noche de insomnio, bajo la lluvia que azotaba las ventanas como dedos impacientes, le confesé mi peor secreto: «Antes de ti, amé a una mujer en la universidad. Se fue porque no fui lo bastante valiente. No te perderé a ti». Fue mi forma de anclarla, de recordarle que nuestras almas estaban entrelazadas más allá del escándalo. Pero el verdadero giro, el que me dejó sin aliento, llegó en una carta inesperada.
Silvia escribía desde Granada, he estado pensando. El odio me está matando. Venid las dos. Necesito entender, no perdonar. Aún. Mi corazón latió con esperanza frágil, como la primera lluvia en el desierto tabernés. Carmen, al leerla, rompió a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Empacamos y partimos al amanecer, cruzando la autovía A92 bajo un cielo plomizo, hacia la Alhambra que velaba por secretos milenarios. En Granada, Silvia nos recibió en un café cerca de la Plaza Nueva, con vistas a la nieve del Mulhacén. Estaba cambiada, más delgada, con el cabello teñido de un rubio audaz que no le sentaba, pero sus ojos seguían siendo los de mi amiga de siempre. Sentaos, dijo secamente, pidiendo 3 cafés solos. El silencio inicial fue ensordecedor, roto solo por el repiqueteo de las tazas. Entonces Silvia habló, he visto a un terapeuta. Me dijo que el dolor no es lineal, que la traición puede ser un maestro cruel. Miró a su madre, luego a mí. Os odio por lo que hicisteis, pero os quiero más. Mamá merece ser feliz. Y Gaby. Eras mi hermana. Aún lo eres si me dejas. Lloramos las 3, un llanto catártico que lavó meses de veneno. Silvia confesó su propio secreto, había estado en una relación con una mujer en la universidad, pero la había roto por miedo al juicio familiar. Somos más parecidas de lo que crees, Gaby. Carmen, con voz temblorosa, pidió perdón una y otra vez, prometiendo tiempo, espacio, lo que necesitara. No fue un final feliz instantáneo, hubo acusaciones, silencios incómodos, pero en esa mesa granadina nació una frágil reconciliación. Regresamos a Almería transformadas. Silvia se mudó temporalmente con nosotras, en un intento de reconstruir lazos rotos. Las noches se llenaban de conversaciones honestas, de miedos compartidos, de sueños aplazados, de cómo el amor queer en una sociedad conservadora como la nuestra era un acto de rebeldía poética. Carmen dejó el alcohol, yo retomé mis estudios por correspondencia, y Silvia empezó a trabajar en una ONG para derechos LGBTQ en la ciudad. Sin embargo, la vida, como las mareas de la costa de Almería, no permite pausas eternas. El clímax final, ese que me persigue en sueños, ocurrió en la Nochebuena de ese año tormentoso. Habíamos planeado una cena íntima en el apartamento, las 3, con velas parpadeantes y villancicos flamencos sonando bajito en el tocadiscos. Mi madre, en un gesto de olive branch, había accedido a unirse, trayendo un plato de polvorones caseros y una sonrisa tensa. Por la familia, Gabriela, dijo al entrar, abrazándome con rigidez. Era un paso gigantesco para ella, devota de la Virgen del Mar, que había rezado novenas por mi pecado. La mesa estaba puesta con esmero, langostinos de la bahía, ensalada de tomate con mojo picón, y un tinto de la tierra que Carmen había elegido. Silvia, más animada que en meses, contaba anécdotas de su trabajo, hoy ayudamos a una chica trans a encontrar refugio. Almería cambia, aunque sea despacio. Reíamos, un sonido frágil pero genuino, cuando sonó el timbre. Era el padre de Silvia, el exalcalde, con el rostro enrojecido por el frío, o por el aguardiente y una botella de anís en la mano. Nadie lo esperaba. Silvia me dijo que estaríais aquí. Quiero hablar. El aire se espesó como la niebla del amanecer en el desierto. Carmen se levantó pálida. Vete, por favor. No es el momento. Pero él entró, ignorándola, y sus ojos se posaron en mí con desprecio puro. Tú. La causante de todo esto. Mi madre a mi lado se tensó, pero Silvia intervino, papá, basta. Siéntate. Es Nochebuena. Él obedeció a regañadientes, pero el veneno ya fluía. Durante la cena, sus comentarios punzantes cortaban como vidrios, pullas sobre valores tradicionales, sobre cómo Almería no era lugar para desviaciones, sobre el divorcio que había arruinado su carrera. Carmen intentaba mediar con voz serena, hablemos como adultos, Javier. El amor no destruye, las mentiras sí. Pero el clímax estalló cuando él, en un arrebato de ira contenida por años, lanzó la bomba, ¿sabes, Gabriela? Tu madre me lo contó todo. Ella también lo sabía desde el principio. Me llamó para advertirme, pero era tarde. Mentira. O al menos, lo creí. Miré a mi madre, que bajó la vista, y el mundo se derrumbó. ¿Qué? Tú.
Lágrimas de traición brotaron. Ella, avergonzada, confesó: hija, quise protegerte. Llamé a Javier para que parara el escándalo, no para herirte. Pero el daño estaba hecho. El secreto que había guardado había hablado con él, indirectamente alimentando el odio me golpeó como una ola traicionera. Grité entonces, un grito primal que silenció la habitación: todos me habéis traicionado. Por Dios, por la familia, por la ciudad. Silvia, horrorizada, defendió a mi madre: Gaby, ella te ama. Solo quería salvarte. Pero el dolor era cegador. Me levanté derribando la silla, y corrí hacia la puerta, el frío de la noche navideña azotándome como un latigazo. Afuera, en la Plaza de la Constitución, la gente paseaba con luces y risas, ajena a mi tormenta interna. Caminé sin rumbo hacia el puerto donde las luces de los barcos parpadeaban como estrellas caídas. Carmen me encontró allí, horas después, sentada en un banco frente al mar, empapada por una llovizna fina. Gabriela, por favor. Se arrodilló ante mí, como en una escena de ópera trágica, y tomó mis manos heladas. No huyas. Somos humanas, cometemos errores. Tu madre actuó por amor torpe como yo al principio contigo. Sus palabras, envueltas en el salitre, me ablandaron. Le conté todo: el miedo a ser siempre el outsider, la chica del campo en una ciudad de fachadas, el terror a que nuestro amor fuera solo un paréntesis doloroso. Ella lloró conmigo y en ese abrazo bajo la lluvia, entendí la profundidad de lo nuestro: no era pasión ciega, sino un lazo forjado en fuego y cenizas. Regresamos juntas de la mano, a un apartamento en silencio. Silvia y mi madre nos esperaban, con rostros surcados de culpa y esperanza. No hubo palabras grandiosas, solo un círculo de manos entrelazadas, un villancico a media voz, y la promesa tácita de sanar. El exalcalde se fue solo con su botella sin abrir, un recordatorio de que algunos no cambian. Los meses siguientes trajeron una calma ganada a pulso. Silvia y yo reconstruimos nuestra amistad en caminatas por el sendero de la Sierra de Gádor, hablando de todo, de sus miedos a salir del armario, de mis dudas sobre el futuro con Carmen. Ella incluso empezó a salir con una activista de su ONG, una andaluza de ojos risueños que la hacía brillar. Mi madre poco a poco nos visitaba más, trayendo no solo comida, sino libros sobre aceptación que leía en secreto. La Virgen entiende de amores imposibles, dijo una vez con una sonrisa tímida. Carmen y yo, por fin, planeamos un futuro real. Abrimos esa librería en una callejuela del casco histórico, Palabras Prohibidas, un oasis de voces marginadas donde mujeres de Almería y hombres, y todos se encuentran eco. Las inauguramos en primavera con flamenco en vivo y cava, y Silvia cortó la cinta, riendo como en los viejos tiempos. Hoy, mirando el mar desde nuestra terraza, con Carmen durmiendo a mi lado y el aroma de azahar flotando en el aire, sé que el amor no es un cuento de hadas. Es conflicto, traición, malentendidos que duelen como espinas de olivo. Pero también es perdón, profundidad, la elección diaria de quedarse. En Almería, donde el desierto besa el mar, hemos aprendido que la verdadera humanidad nace del caos. Y en ese caos encontramos nuestra luz. Silvia me llama ahora cuñada, en broma pero con cariño. Mi madre reza por nosotras en la procesión del Corpus. Y yo, Gabriela, ya no corro hacia el mar para escapar. Corro hacia él para celebrar, olas que curan, soles que queman pero iluminan, y un amor que, contra todo, perdura.